corresponde a Juan Pablo Buitrago sobre esa primera pregunta de física. Profe, yo puse la A. La A. Sí, sí, señor. Listo, muy bien, Juan Pablo. En esa era la A, precisamente por lo que decían que esta ley dice, si son fuerzas con igual signo en la carga, se repelen, o sea, que se van a alejar. Y si son de diferentes signos, se van a atraer, van a tratar de juntarse. La única que cumpliría entonces con eso es la opción A, porque me están preguntando la fuerza que se está ejerciendo entre la 2 y la 3 sobre la 1. Entonces, la 1 respecto a las otras dos. Entonces, la 1 con la 2, por ser diferente, por ser de igual signo, entonces se van a repeler, o sea, a tratar de alejarse. Entonces, por eso la flecha se va mucho más allá. No sé, la flecha de 1 no se muestra como tratándose de acercar a 2, sino alejándose. Y mientras que la flecha que sale de acá desde esta carga 1, que es positiva, con la 3, mira que está llegando como tratándose de juntar con 3, porque como son de diferentes signos, van a tratar de atraerse. Entonces esa era la única que cumpliría. Las otras opciones no cumplían. Muy bien ahí, Juan Pablo. La segunda. Entonces ya la segunda va a responderla. Íbamos en el 8, luego el 12, ya Mariana participó, ¿cierto? Sí. El 16 Nicolás también ya participó. El 20 Juliana Herrera. Juliana, en esa segunda, ¿cuál respondiste? Entró. No la veo por acá. Bueno, si no está Juliana, entonces sería el 24 Samuel Laverde. Profe, ¿Cuál respondiste en esa, Samuel? ¿esa cuál es? La segunda de física. Profe, la D. La D. ¿Por qué, Samuel, escogiste esa? Profe, no me acuerdo. Bueno, entonces miremos pues acá porque es la de la respuesta. O sea, están dando de que esa montaña rusa se está formando este movimiento, pues se analizaba como en el plano cartesiano este movimiento, pero este que están presentando acá en este plano no es el movimiento de la montaña rusa. Lo que está indicando eso es lo de la energía potencial. Pues, ¿qué es energía potencial? Hay dos conceptos en física que es energía potencial y energía cinética. Energía potencial es cuando algo está en movimiento y energía cinética cuando no lo está. O, pues, esa sería una manera de decirlo. Otra manera es decirlo, por ejemplo, que de una altura determinada yo lanzo un objeto. Cuando el objeto va cayendo, eso es energía potencial. Pero cuando llega a la parte del suelo, que ya termina ahí el movimiento, sería energía cinética. O antes de lanzarlo desde una altura determinada, como todavía no se está moviendo, también sería energía cinética. Acá nos mostraban pues como momentos, un momento 1, un momento 2, un momento 3 y un momento 4 de movimiento en la montaña rusa.
Miren que en el momento 1 y en el momento 3 está mostrando de que está en 0, pues está cortando el eje horizontal en el tiempo. O sea que ese correspondería, tendría que irme a que en el momento 1 y 3 esté exactamente en la parte más baja de la montaña rusa, y la única que cumple eso es la D. Mire que el momento 1 y 3 está en la parte más baja de la montaña rusa. En los otros no cumple. 1 y 3 no están en la parte más baja, la B tampoco, la A tampoco. Y mire que el momento 2 y el momento 4 están más arribita, o sea que si hay movimiento, entonces tiene que estar más arriba como tal en la montaña rusa. Entonces sería acá, pues luego de dar esa vuelta ahí circular, estar en la parte superior de ese círculo en la montaña rusa y acá en esta partecita. Entonces esa era la única que cumplía, por eso, de que en los momentos 2 y 4 tenía que estar en movimiento, en una parte muy alta. Y en el 1 y el 3 tenía que estar en la parte más baja de la montaña rusa. Entonces, muy bien, Samuel. Ahora, entonces, ya que aplicamos los tres, bueno, Juan Manuel, que quería participar, esta tercera que respondió. Pues, espera, yo miro. Pues yo puse la E. La D. ¿Alguien más respondió de pronto otra opción? Pero yo la sé. No sé. ¿Quién dijo ahí la C? Yo, Vázquez. Vázquez. Nosotros. profe, yo también puse que era la D. Yo también puse la E. Y las mellizas. Bueno, entonces Vázquez y las mellizas dicen que las C. Entonces, en estos tres tipos de métodos anticonceptivos muestran pues como las características, y lo que se preguntaba era que un método que me sirva para dos cosas. Obviamente para prevenir el embarazo, pues que eso es la finalidad o el objetivo de cualquier método anticonceptivo, de prevenir el embarazo, pero además de prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, las pastillas, pues esta de óvulos, a partir de pastillas no me va a permitir tratar de no transmitir una enfermedad, porque simplemente es con una pastilla, no estoy teniendo ninguna, algo pues en la parte del aparato reproductor, sea masculino o femenino, que me permita como tener una barrera. Esta es el DIU, el dispositivo que es de cobre, ese tampoco, ese se instala y no hay pues como una barrera para la parte de enfermedades de transmisión. El único que cumpliría es este, que es del látex. En ese caso, pues esa barrera del látex va a impedir las enfermedades sexuales. Sería como el condón. El condón también, pues ahí por ser de látex, pues es el método que se recomienda más para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Entonces sería ahí en ese caso, sí. Bueno, la cuarta. Pero, profe, o sea, el diafragma no sirve para eso. Pues no hace esa función. Porque Pues o sea, puede que sea de látex, pero no. Es que va muy adentro del cuello uterino. Entonces, hay contacto. bueno, vamos a verificarlo. Entonces tú dirías que sería ninguno también. Sí, señor. Bueno. Vamos a verificarlo porque estas opciones las saqué del ICFES y esa pues planteaba que era esa. Pero vamos a analizar la parte que dices pues tú, de que como estaba pues ya en una parte muy interior, si de pronto ya no prevenía esa parte. Sobre la 4, ¿alguien quiere dar la opción que escogió? Profe, yo puse la A. ¿Alguien escogió otra?
La D. La B, profe. La La B. D. También puse la B. B. La B de burro. B de burro. ¿Quién dijo la B de burro? Yo otra vez. Listo. Entonces, en efecto, es la B, porque lo que le están planteando ahí es que objetos de diferente volumen, pero tienen la misma forma. O sea, por ejemplo, esferas. Todas son esferas de diferente material, tienen el mismo tamaño y es la misma forma en forma de esfera. Y le pide dejar caer desde una cierta altura, pero se evidencia pues que unas caen primero que otro. Entonces, ¿cuál pregunta se tendría que hacer? La de que la fuerza gravitacional, que siempre que yo lanzo un objeto va a ser atraído por la fuerza de la gravedad, es proporcional a la masa de los objetos, porque se evidencia de que si... B, perdón, no, esa es, pero de diferente material. Pero leámoslos acá todas. Se observa que los tres, para llegar al suelo, los tres sometidos a la aceleración teniendo en cuenta esa, no, perdón, no sería esa B, porque esa B sí serían en caso de que fueran de diferente... No, yo puse la D de Esta es dedo. la A, no. sería en ese caso Creo que la la caída de los objetos depende de la altura. Entonces, en ese caso, la A. Y finalmente la 5. ¿Cuál respondieron en la 5 en la de Profe, la B. Yo la B? C. La B, la B. La C. Yo la B. Yo también puse la B. Bueno, en También este puse caso, la B. pues, algunos dijeron B, D, C. ¿Quiénes dijeron la B? Me dicen los nombres, después la C. Yo, Juan Manuel. Yo Yo B. Vázquez. Juan Manuel B. Santiago Trujillo dijo la B. A ver. Yo Vázquez también. Profe, yo también la Bueno, vi. ya de la B me dijeron varios, Juan Manuel, Trujillo, Vázquez, en la C. Profe Andrés, B. Yo puse la C, profe. Pero Profe, díganme el nombre, de la porque C. como varios hablando a la vez, no identifico el nombre como tal. Entonces dígame el nombre. Profe Andrés, Gabriel. B. Gabriel, la C. ¿Quién más? Vale. No. Bueno, entonces, en este caso decían, 1 litro de agua se calienta en una estufa y estaba inicialmente a 15 grados centígrados y luego pasó a 17 luego de 1 minuto. Ya luego se va a calentar el doble de litros, ya no va a ser 1 sino 2. Inicialmente estaban también a 15. ¿Y a cuánto terminaría después de 1 minuto? Pero ya va a ser mayor cantidad de agua. Entonces, obviamente se descarta la D de 15, pues no puede después de 1 minuto de estar calentándolo quedar en la misma temperatura. También se descartaría la A de 19 porque no puede aumentar en la misma cantidad de que 1 litro aumentó, pues se calentó 2 grados más 2 litros, 4. Porque entre mayor cantidad de material sea, pues va a tardar más en, pues como en calentarse todo, pues todo eso, entonces no va a ser 19, entonces estaría entre 17 y 16. Pero la opción que correspondería ahí, diciéndolo lo mismo, descartando de la A, también se descartaría la B, porque entre mayor sea la cantidad, más nos vamos a demorar en llegar a esa temperatura. Entonces, en 1 minuto, 2 litros no llegarían a 17, solo llegarían a 16. Bueno, entonces esa fue pues como la parte de temas varios. Sabemos que en pruebas para el IFE salen pues temas varios, en algunos son pues de pronto temas específicos que hay como que remitirse a ellos, o en otros que solo con la información que nos dan podíamos responderla, como era el caso de, por ejemplo, el del subsidio de vivienda o el de la baraja de las cartas. No teníamos que remitirnos a otras cosas sobre estas. Bueno, ahora... Entonces, ya dimos, pues ya trabajamos esta parte
de esa prueba saber, también ya vimos sobre las guías de encuadre que deben describir los temas. Ahora vamos a trabajar sobre física, un tema que se llama procesos termodinámicos. Es un primer tema que, si bien está acá, mire que está procesos termodinámicos. Entonces, sobre esa temática vamos a ir rápidamente a la par, viendo un videíto, y vamos a ir parando en qué consiste cada proceso, y luego en una simulación les voy mostrando qué es eso, en qué consiste cada uno de esos procesos. Pero espérenme un momentico, activo el audio. Termodinámicos. Lo primero que tenemos que saber es qué significan procesos termodinámicos, y esto es una transformación en el que el sistema intercambia energía con su entorno, pasando de un estado inicial de equilibrio a otro estado final de equilibrio. Muy fácil, los procesos térmicos. Hay que identificar que hay dos procesos, reversibles e irreversibles. Vamos a ver el proceso reversible. Es aquel sistema que puede cambiar de un estado inicial a otro final a través de numerosas etapas en equilibrio. Y los procesos irreversibles es aquel sistema que no puede invertirse y ocurren espontáneamente en una única dirección determinada, con cambios drásticos del sistema y su entorno, lo que hace imposible la reversibilidad. Un ejemplo de proceso reversible es el movimiento sin fricción, y eso sabemos que naturalmente no existe, porque si movemos un objeto en el suelo, sabemos que el suelo genera una fricción y por ende una fuerza contraria, y si lo hacemos en el aire mismo se convierte en una fuerza contraria a nuestro movimiento. Y un ejemplo de proceso irreversible es cuando quemas una hoja. Enciendes el cerillo, lo colocas en la hoja y la hoja se quema. Pero este proceso no se puede invertir. Tu hoja de papel quemada no va a ser jamás una hoja normal. Y podemos decir también que los procesos reversibles son ideales, porque no son naturales, y los procesos reversibles son reales, porque sí son naturales. Bien, continuamos a procesos termodinámicos. Bueno, en esa parte de los procesos reversibles e irreversibles va muy relacionado, porque esta parte de termodinámica se relaciona tanto desde la física como desde la química. Un proceso, por ejemplo, si lo llamamos a procesos físicos o químicos, el reversible se relaciona con físico y el irreversible con químico. ¿Por qué? Por los ejemplos que daban ahí. Por ejemplo, el químico, un proceso irreversible. Cuando yo quemo, pues ahí decían una hoja, pero cuando se quema, por ejemplo, un trozo de madera. Inicialmente, ¿cuál era el material? Pues madera, pero ya después de quemarse, ya eso quedó no en madera, quedó en ceniza. Irreversible porque no me podría devolver con otro proceso a otra vez que esa ceniza se convierta en madera. Entonces, eso es un proceso químico irreversible. Mientras que los procesos físicos son reversibles. Podría ser el ejemplo de ese último punto de la prueba saber, de que cuando se está calentando agua, o bueno, o no necesariamente solo sí, podría ser calentando o enfriando. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua y lo meto al congelador, entonces va a cambiar de estado, pasa de líquido a sólido, pero ya después yo me puedo devolver. Ya cuando está congelado, y si lo dejo fuera del congelador por un rato, nuevamente se va a descongelar y queda nuevamente en líquido. Entonces, como pudo volver a su estado inicial, es un proceso reversible, y los reversibles están relacionados con procesos físicos y los irreversibles con procesos químicos. Entonces, pues, como la diferencia de esa partecita. Pero ya estos tipos de procesos se clasifican en 4, que vamos a ver. Y ustedes, entonces, en el cuaderno tomarán Y el primero es de lo siguiente, ya les diré. el proceso isobárico. Este proceso ocurre a volumen constante. Debido a que la variación de volumen es cero, no se realiza trabajo, donde W es igual a 0. Y como ejemplo tenemos una olla a presión, la colocamos a temperatura alta, no va a existir ningún trabajo más que la energía interna que vaya creciendo. Es un ejemplo sencillo. Entonces, por ejemplo, ¿qué van a colocar? En el cuaderno.
Este primer proceso, que se llama de esta manera, ¿qué van a colocar? La característica para identificarlo es que es volumen constante. Volumen constante, y ya lo vamos a identificar. Isocórico. Vamos a identificarlo de la siguiente manera. ¿Cómo se llama el proceso? Isocórico, pero tranquilo que no, yo enseguida les voy a compartir todo el video nuevamente, todo para que después tomen nota, no en este momento. ¿Y hay que dejar el espacio para copiar los temas o qué? Los temas, sí, hay que copiar solo los temas y ya luego pues esta partecita. Arroba, yo le hice al revés. Está tomando nota. Ah, bueno, no importa, con tal de que esté. Entonces, miren, ese que acabamos de ver fue el isocórico. Pues que acá está nombrado pues de otra manera, pero es este mismo, este último que hay acá. Si yo le doy clic acá en esta bolita, me va a mostrar cómo se va a comportar eso. Vea que decían que cuál debería ser la característica, volumen constante. Mire que acá la V está representando que es el volumen y por eso es una línea recta vertical que está indicando que el volumen es constante. Acá, mire que en esta tablita están interviniendo varias variables o magnitudes físicas. La P es la presión, la T es la temperatura, V es volumen y W es el trabajo. Trabajo en física es como un concepto donde se está realizando pues como alguna actividad, interacciones con la energía. Entonces, según esta, cuando yo le dé clic a esto, todas tendrán que variar excepto volumen. Volumen, estos numeritos se empiezan a mover en todos menos en volumen. En volumen tiene que permanecer igual. Y acá en este cilindro tendrá que empezar a mostrar eso. Mire que está indicando cómo se da cuenta uno que va cambiando la presión cuando va cambiando de color, le están indicando acá. Así cuando está clarito la presión es poquita, pero cuando esto empieza a bajar, entonces la presión empezará a aumentar y esto se va volviendo como rojo. Y obviamente al bajar la presión también va a ir variando el volumen, porque el volumen es todo lo que está pues como pintado. Entonces mire que si le doy clic a esto, mire que están variando todas excepto el volumen y el trabajo, porque en el video también nos decían de que el trabajo no está interviniendo, de que el trabajo era cero. ¿Por qué? Porque es como algo, mire, solo varió presión y temperatura, o sea, cambió la temperatura de que era muy clarito y después aumentó. La presión fue como un poquitico lo que se evidenció de que bajó y el volumen permaneció igual. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Con ese primer proceso colocan el nombre isocórico o lo colocan así, isocora también. Van a colocar volumen constante, la característica fundamental es volumen constante y hacen la gráfica, simplemente hacen este dibujito para el primero, después para el segundo hacen el dibujito. O sea, sobre cada uno es hacer la gráfica y decir cuál es la característica fundamental. No tienen que dibujar esto del cilindro ni la tablita con los valores, solo las gráficas, las 4 gráficas de cómo se están interviniendo. Entonces, si le damos clic ahí, mire que como que ese puntico va subiendo, pero el volumen va permaneciendo igual y la presión va aumentando. Pues simplemente es hacer ese dibujito ahí. Vamos entonces para el segundo proceso. Mire que entonces ese me decía volumen constante y el W, que es el trabajo, va a ser 0.
Esa es la característica. Interna que vaya creciendo. Es un ejemplo sencillo. Ahora el proceso isotérmico. Entonces este es el segundo. ¿Y cuál es la característica fundamental? Ya no va a ser el volumen constante, sino temperatura constante, lo que tienen que... Este proceso ocurre a temperatura constante, de tal manera que no hay cambio en la energía interna del sistema, donde U es igual a 0. Y como ejemplo tenemos calentar un émbolo. La temperatura que viene del fuego va a hacer que las partículas se muevan tan rápido y generen trabajo. El trabajo es la salida de la energía, por eso la energía interna es igual a 0. Perfecto, continuamos. Bueno, entonces decía ese segundo, temperatura constante, y era el isotérmico. Entonces el isotérmico, este isoterma, si le damos clic acá, entonces la temperatura va a ser constante, se van a empezar a mover todos los otros, menos la temperatura va a permanecer igual acá. Mire que se empieza a mover la presión, el volumen y W, que es el trabajo, pero temperatura permaneció igual. Entonces simplemente es hacer el dibujito y colocar que la característica para que sea ese tipo de proceso es que la temperatura sea constante. Entonces mire que si yo voy bajando, la presión va aumentando, pero también va aumentando la presión porque mire que cambia el color. La temperatura no, cambia el volumen porque ya es más pequeñito. Como se está realizando un movimiento, no, el trabajo también está cambiando ahí. Entonces, la característica de cada uno es que alguna de las magnitudes es constante. En esta primera fue el volumen, en esta segunda fue la temperatura, en otra siguiente será la presión la que es constante. Entonces, vamos a ver el tercer proceso. La salida de la energía es igual a 0. Proceso isobárico. Un proceso térmico es isobárico. Entonces el isobárico, que es el tercero, ya lo que es constante es la presión. Isobárico si el sistema tiene una presión constante. Como ejemplo tenemos calentar una olla. Esto puede ser agua, sopa o lo que sea. Pero la temperatura que le estamos generando a la olla está calentando la energía interna de lo que está dentro de la olla, pero siempre existe una presión que es la presión atmosférica. Así que el proceso isobárico es solamente si tenemos una presión constante. En este ejemplo es la presión atmosférica la que siempre se mantiene constante. Y como último, entonces, la presión constante ahí sería la presión atmosférica. Si lo vemos desde acá, desde esta parte, el que permite la presión constante sería este isobara, que pues de isobárico. Mire que siempre es presión constante porque mire que está, si algo es constante es porque está en línea recta, si está en curva, pues esa magnitud no sería constante, pues las magnitudes que están interviniendo. Porque acá decíamos que era constante, pero era constante ¿cuál? Era constante la temperatura, pero la temperatura no me la muestran en este eje, me están mostrando el volumen y la presión. La presión la muestran en el eje vertical, entonces de manera horizontal, si continúo de esa misma manera, mire que está cambiando el volumen, la temperatura y el trabajo, pero la presión permanece igual. Y el último es el adiabático, que ese adiabático, ¿cuál es la característica fundamental? el proceso adiabático. Un proceso Calor termodinámico es constante. adiabático si el sistema no cede ni recibe calor, donde el calor es 0. Por ejemplo, tenemos al calentar un termo. Cuando generamos una temperatura a un termo, la temperatura quiere entrar, pero el sistema adiabático o aislado del termo no permite que cambie. Por eso el calor del líquido que está dentro del termo es igual a 0. Perfecto, espero que hayas aprendido los procesos termodinámicos. Entonces, en este último, lo que se comporta de manera constante es el calor, pero no es de las que está acá. Acá solo me muestran presión y volumen.
por eso está en forma curva. Si le doy acá, todas sí se moverán, pues porque en las que dieron el calor y la magnitud calor no está en ninguna de esta tablita. Entonces, ¿entendió lo que hay que hacer en física? O sea, simplemente es en el cuaderno, con relación pues al video y a esta simulación que les compartiré los enlaces, usted solo hace los 4 dibujitos y al lado de cada dibujito me pone cuál es la característica fundamental. Para este, volumen constante. Para este, temperatura constante de cumplir. Para este, presión constante. Y para este, calor constante. Y ya, solo es hacer los 4 dibujitos, tomar nota de las gráficas y cuál es la característica fundamental. Eso es lo que debes de hacer en la parte de física. Algo pues solo pues nuevamente analizarlo y tomar nota de eso. Y de matemáticas, entonces, tenemos una guía que sí van a trabajar. Lo de física, por ser algo sencillo, pues ese sí lo pueden, bueno, vamos a dejarlo pues hasta la próxima semana todo, sea lo de física y lo de esto de matemáticas. Porque como les dije, la próxima semana no tenemos clase, entonces por eso hoy tuvimos pues este encuentro que nos tenía que rendir. Entonces, función inversa. ¿Qué van a analizar ustedes? Van a hacer lectura de la guía, van a analizar cómo se encuentra una función inversa. Y con relación, acá le muestran varios ejemplos de cómo se encuentra una función inversa y realizar estos ejercicios finalmente. Pero antes en estos minuticos que nos quedan, vamos a explicar eso de qué es la función inversa. Por ejemplo, la función inversa es algo como cuando nos dicen inverso, también podría relacionarse con algo recíproco, algo que está relacionado en sí. Entonces, como una analogía, podría ser las capitales de los países. Entonces, si yo digo Argentina, la capital es Buenos Aires. Pero entonces, si lo escribo como inverso, el proceso inverso es, si me dan la ciudad, entonces digo cuál es el país. Entonces, siempre que algo sea que represente lo inverso en matemáticas, se indica con un -1 arriba. Eso lo trabajábamos el año anterior cuando en trigonometría colocábamos seno a la -1, coseno a la -1, que era cuando teníamos que encontrar un ángulo. Entonces, para poder eliminar y encontrar el ángulo teníamos que aplicar la función inversa. Entonces acá, por ejemplo, la inversa de Bogotá, pues entonces sería decir el país, no respecto al país decir la capital, sino respecto a la capital decir el país, pues Colombia. Lima, pues sería pues, decir Perú, pues pero esas no las tienen que solucionar, esto es como una actividad como para ir identificando de que es algo que se relaciona recíprocamente en cualquier dirección, de país a capital, pero de capital a país también me podría devolver. Ese es el proceso inverso ahí. Entonces, una función inversa, acá les voy a mostrar. Les voy a mostrar acá unos ejemplos. Entonces, mire, acá, por ejemplo, dan algunas funciones. ¿Cómo encuentro yo? Entonces, mire, encuentro que primero para identificar qué es eso de inversa. Mire, la gráfica que le dieron, la función que le dieron inicialmente es esta, 3 menos x al cubo. ¿Cuál es la gráfica de esa? Esta que está en negro, esta curva que va descendiendo. Y después de realizar todo el procedimiento para encontrar la inversa, se encontró que la inversa era esta raíz cúbica de 3 menos x. Y mire la curva cómo se comporta. Es la azulita. ¿Qué se está relacionando ahí? Mire que prácticamente es la misma curva, pero solo
traslado o la muevo 90 grados. Si yo tengo esta negra y la muevo 90 grados, la giro 90 grados, va a quedar esto. Entonces eso es la función inversa. La gráfica de una función inicial, si luego la giro 90 grados, va a ser la misma en la inversa. O si yo trazo una línea diagonal que pase por 0, 0, mire que entre esas dos gráficas tiene que haber como una simetría, como que se va reflejando lo mismo, como que esa línea recta horizontal va a ser las veces como de un espejo, de que se va a reflejar algo. Este pedacito, mire que se está reflejando acá. Este pedacito de acá se va reflejando acá en forma de espejo. Mire que para todas sería lo mismo. Para esta mire que la tengo de esta manera, pues esta curva, y la giro 90 grados. Entonces, si trazo pues la diagonal, mire que se está reflejando como en un espejo de manera simétrica lo que está acá al lado izquierdo de la parte diagonal y lo que está al lado derecho de la recta diagonal. Siempre eso será la manera de identificar gráficamente cuando algo es inverso. Entonces miren en estas también, mire que las curvas son simétricas. Siempre se va a cumplir eso, de que respecto a una diagonal que trace se va a reflejar como una simetría. Y ya los identifican en la guía, le van mostrando, en la guía le muestran paso a paso cuál es el proceso. Le muestran en los ejemplos qué pasos se deben realizar. Le dan 2 ejemplos y también en los videos pueden ver, pues muestran unos videos donde explican paso a paso cómo realizar eso. Entonces, tendríamos 2 compromisos. En física, lo que les dije, solo sobre esas 4 gráficas, pues dibujarlas en el cuaderno y escribir la característica fundamental. Volumen constante de esta o temperatura constante, lo que le corresponda a cada una según lo que mostraban en el video. Y en matemáticas, entonces tienen que juntar 2 cosas, esa de física y la parte de matemáticas, la solución de esos 4 ejercicios. Entonces, les voy a dar plazo hasta el próximo miércoles, que era donde era la próxima clase. Pero como no tendríamos clase la próxima semana, tendrían hasta ese miércoles para realizar esa actividad. Entonces, Pero las 2 cosas se juntan en la misma tarea. Sí, se adjuntan en la misma tarea las 2 cosas. Entonces ya les voy a montar todo y tendrían hasta el miércoles para hacer esas 2 cosas. Si tienen alguna duda sobre lo de matemáticas, algún procedimiento, me pueden preguntar por el WhatsApp, como les Alejo, dime. cuando ahorita modifique toda la plataforma, pues puede poner todo lo que es de cada materia. Sí, todo. O sea, por uno no confundirse o sea, pone si en matemática hay que hacer la solución de tal cosa. O sea, por favor. Listo. Entonces lo voy a separar mejor. Voy a colocar lo de matemáticas en una partecita y lo de física en otra. En 2 actividades de Classroom. Ya se nos va a cerrar. Entonces voy a montarles ya